Siéntense libre de abrir su micrófono cuando quieran hacer una pregunta. De verdad que este espacio es para ustedes. El día de hoy queremos presentarles amablemente, aquí tenemos a Mayel. Nos va a presentar cómo podemos colaborar en Monday, mantener la comunicación con nuestros diferentes equipos, cómo podemos crear proyectos estructurados, no, o sea, ya totalmente estructurados, de acuerdo a la mejor forma que ustedes trabajen y manteniendo siempre una misma línea de forma ordenada y fácil también de seguir. Y bueno, ahora sí que sin más, yo creo que pudiéramos comenzar. Y bueno, vamos a empezar entonces. Tessy, si me das la oportunidad de compartir pantalla, Sí, está ustedes disponible. díganme, ¿sí? Ah, ¿Allí ya pueden ver todos? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, como decía Tessy, lo que queremos o lo que les quiero mostrar hoy básicamente es cómo ustedes pueden colaborar entre áreas para aprobación de proyectos. Es como que el tema, pero realmente ustedes pueden generar campañas y hacer pues una minuta de todas esas ideas o proyectos que tengan en puerta en su empresa, en sus organizaciones, ¿no? Con esto yo quiero igual invitarlos a que perdamos el miedo de colaborar entre áreas. Sabemos que muchas veces nosotros en la empresa tenemos estos proyectos que probablemente nosotros quisiéramos compartir con demás áreas, ¿no? Entonces, Monday nos da esta posibilidad de tener distintos espacios de trabajo en donde podamos colaborar diferentes áreas sin necesidad pues de compartir como toda la información, ¿no? Sino compartir la información necesaria que sea para nosotros y que nos funcione a los equipos que nosotros queramos meter dentro de estos proyectos. En este caso, yo quiero mostrarles una línea de aprobación de proyectos temporales. Muchas veces nos preguntaron, bueno, ¿qué hago cuando tengo algunas ideas o algunas campañas en puerta que probablemente pues son temporales y no las voy a trabajar por siempre, sino están como que en el camino, ¿no? No sé, en ventas, en marketing, en transporte, en tecnología, en todo tipo de empresas tenemos estas campañas. En esta ocasión, pues yo quisiera mostrarles un tablero general, un tablero en donde vamos a depositar estas ideas, un tablero en donde pueden interactuar varias áreas, ya sea finanzas, ya sea RH, ya sea legal, marketing, responsabilidad social, responsabilidad ecológica, etcétera, ¿no? O sea, diferentes áreas que puedan generar ideas, entonces para que entonces en la empresa haya como este depósito de ideas para diferentes proyectos en donde interactúen todos. ¿Cómo llenamos este primer tablero de aprobación de proyectos? Vamos a utilizar los famosos formularios. Tenemos otros videos donde podemos ver cómo utilizar los formularios. Entonces vamos a utilizar los famosos formularios y con esto lo que yo quiero hacer o lo que nosotros podríamos hacer es que el formulario nos sirva para crear estos elementos. Recuerden que los formularios son creados, aquí podemos ver el formulario, que es creado a partir de las columnas que tenemos nosotros en nuestro primer tablero. Nombre de la campaña, la fecha aproximada de inicio, el asunto, los posibles resultados, la justificación, entre otros. Podemos ver y elegir qué columnas vamos a poner dentro de nuestro formulario y básicamente nuestro formulario podría quedar así. Este formulario podemos compartirlo a diferentes equipos de nuestra empresa, ¿no? O sea, no importa de dónde venga la idea, si tenemos este formulario, entonces vamos a crear un elemento en nuestro tablero de aprobación de proyectos. Vamos a hacer este ya lo tengo medio peinado, por ejemplo. A mí me gustaría mencionar, Mayel, que igual la ventaja o el beneficio de los formularios es que se puede compartir con personas externas a la organización, o sea, incluso personas que no tienen una licencia, o sea, que no existen en el espacio de Monday, no es necesario que tengas un acceso como miembro, ¿no? O sea, tú puedes compartir estos formularios y recabar información. Incluso es genial porque este se puede usar para servicio al cliente también. Puedes recibir ahí los comentarios de tus clientes, puede ser también para recabar nuevas oportunidades o leads, ¿no?
Hay múltiples formas de usarlo. Claro, Listo. entonces, o sea, utilizando este formulario y creando el link, por ejemplo, aquí podemos hacer, por ejemplo, compartir formulario, agarramos el enlace, lo compartimos con las personas que nosotros queramos y ya lo vamos a tener. Que yo les voy a mostrar entonces es, aquí tenemos nuestra tabla principal. Cuando alguien llene este formulario y le dé enviar, entonces ya tenemos un elemento nuevo con una nueva solicitud que dice Proyecto Simplifica, fin de año, por ejemplo. Este elemento se creó derivado de un formulario y fue inmediatamente asignado a mí, en este caso, a la persona, pero eso lo podemos hacer muy fácil con las automatizaciones. Nosotros podemos elegir, en este caso, que cuando se cree un elemento nuevo, sea asignado al encargado de la aprobación de proyectos, ya sea la persona que ustedes hayan decidido dentro de su organización, ¿no? Y también para que Y yo, le llegue la notificación, ¿no? O sea, para que claro, estén enterados. y justo aquí nos va a llegar la notificación de que se ha creado un elemento nuevo, entonces nosotros ya estamos listos para trabajarlo. Este tablero principal de aprobación de proyectos, si bien tiene mucha información, porque es donde vamos a depositar todas las ideas, podemos ver que tiene el asunto, los posibles resultados, la justificación, el estado, el equipo solicitante para que nosotros tengamos algún control de esto y pues la prioridad que nosotros le queramos dar, ¿no? Si bien este tablero tiene bastante información, digo, va a ser, repito, el depósito de las ideas para que lleguen a una evaluación, alguien los revise, alguien de sus comentarios, podemos hacer los comentarios pertinentes de este tablero, ¿no? Posterior a esto, entonces, yo creo que una vez que un proyecto ya pueda ser aprobado, podemos hacer esto, tenemos una automatización en el que, por ejemplo, cuando la nueva solicitud pasa a evaluación, se va a cambiar, se va a bajar a el grupo de evaluación, y lo mismo cuando proyecto en evaluación pase aprobado, entonces va a pasar directamente a aprobado y nos va a generar entonces este tablero, este tablero general, que es donde entonces van a pasar todos los proyectos que sí han sido aprobados. El primero realmente es el primer filtro que tienen que pasar todos nuestros proyectos para aprobar o no estas campañas, de esas ideas, etcétera, con mucha información. Y ya este tablero general es donde vamos a poner todos aquellos proyectos, ideas, campañas que ya han pasado ese filtro, que ya han pasado esa aprobación, que ya han pasado esa evaluación. Entonces tenemos este tablero general que básicamente tiene el nombre, ustedes vieron que cuando pasaron a planeación, o sea, aprobado, se creó entonces este elemento. ¿Con qué? Con las automatizaciones. Todo esto yo no lo tengo que hacer manual, únicamente es el movimiento de los estados que nosotros tenemos. Se crea este elemento, entonces entra con este estado a próximo, fase del proyecto, próximo. Podemos checar las automatizaciones que dice, por ejemplo, cuando entra a fase del proyecto y cambia a planeación, entonces se va a crear un nuevo tablero y me va a notificar a mí en este caso. Son Esto, diferentes. Ajá, oh, perdón, sí. esto o sea, la idea de esto es que puedas tener como una vista general, ¿no? O un Así high es. level ok, aquí están esos tableros que están actuales o activos actualmente, que se están trabajando, y por arriba están los que están, o sea, los que ya se aprobaron, que están próximos a comenzar, y finalmente los completados, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? O si yo quiero tener ahora sí el detalle de cada uno de estos proyectos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿No? Que es creo que a lo que vas. Claro, ese es el siguiente paso. Digo,
esto lo estamos creando desde nuestra perspectiva. Ustedes pueden tomar todas las ideas que ustedes quieran o les sirva para su gestión de proyectos, ¿no? La idea aquí es que con estos tableros ustedes puedan colaborar entre áreas, ¿no? O sea, que no, que se pierda ese miedo de no querer colaborar entre áreas. Pues con este tablero, nosotros aquí tenemos los principales, los que sí se van a trabajar, los que ya están evaluados, entonces la vista como general. Pero al final nos falta una vista pues individual del de el proyecto, ¿no? El proyecto en sí, en donde vamos a manejar ya las actividades. ¿Cómo se hace esto? Básicamente tenemos una automatización que diga que cuando el proyecto pase a planeación, entonces se cree un... Vamos a actualizar. Algo igual que quería preguntar, porque usualmente una de las cosas que escuchamos es que, o normalmente hay información tal vez que es, no es necesario que todos la vean, si quiero tener un tablero general. ¿Cómo yo puedo hacer? ¿Qué tipo de, cómo puedo configurar o qué tipo de permisos yo puedo darles a los distintos usuarios o personas involucradas, por ejemplo? Sí tenemos permisos desde el espacio de trabajo, que eso también es importante, que al final en nuestro espacio de trabajo vamos a meter a todos aquellos administradores que nosotros queramos que tengan injerencia dentro del espacio de trabajo, ¿no? Y en el mismo tablero, entonces tenemos igual, por ejemplo, los permisos del tablero, ¿no? Que podemos ver todo, las personas solo pueden ver los elementos que tengan asignados en cualquier columna, quiénes tienen los permisos para editar, entre otras cosas. Nosotros aquí tenemos entonces ya, ¿sí se creó? Sí. Abajo, ¿no? El de proyecto. Y se creó el proyecto Simplifica, Ok, si lo entonces solo pueden ver. para regresar, lo que hicimos aquí fue, el momento que se comenzó a planear, yo creé una automatización. O sea, en vez de que yo cree un tablero totalmente nuevo, yo creo una automatización que me crea un tablero nuevo con una plantilla, ¿no? Sí, de hecho, la plantilla, bueno, ya la tenemos guardada. Aquí tenemos esta plantilla, que es la que no vamos a mover, ¿no? Es la que nos va a servir de base para que se creen nuestros siguientes proyectos, ¿no? Es la que nos va a servir de base en nuestra automatización de tablero general Ujú. para que se creen nuestros proyectos pues ya individuales con toda la información que nosotros queremos meter y que queremos visualizar, ¿no? Entonces, Ok. esta plantilla pues claramente nosotros lo podemos hacer. En viernes de Mondays anteriores nos preguntaban, bueno, si tengo un proyecto, por ejemplo, ¿no? Que estaba en Excel o que lo tengo, sí, que tengo la estructura, toda la estructura la hice en Excel, pues porque mi equipo así lo trabaja o etcétera, ¿no? Podemos utilizar esa estructura, por ejemplo, de Excel, crear un tablero con esa estructura y entonces guardarlo como plantilla para que si nosotros utilizamos dentro de nuestra organización esta estructura, entonces creamos ese tablero con esta plantilla y lo que único que hacemos es importar los datos de ese Excel y crear con esto nuestra plantilla, que es la que, nos va a la que vamos a utilizar para crear nuestros proyectos. O sea, no sé, imaginemos que este proyecto ya lo teníamos en Excel, nosotros importamos estos datos y quedó así. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? No sé si hay alguien ahí que quiere hablar. Creo que No, creo que Eh, no. Entonces, lo que sucedió es que esta es una plantilla, ¿no? La plantilla que guardamos Yes. totalmente automatizada. O sea, ahí ya nos ahorramos tiempo en crear toda esta estructura. Y ahora sí, aquí va a estar el detalle, ¿no? Como se dice, el low level de este proyecto en específico, ¿no? De fin de año. Sí, o sea, este proyecto ya pasó
desde las 3 etapas que tenemos en nuestro espacio de trabajo, en nuestros proyectos colaborativos. Pasó desde la aprobación del proyecto, que entró como formulario, se puso en la aprobación de proyectos y posteriormente se pasó al tablero general, que es donde tenemos a todos los proyectos aprobados. Y del tablero general, una vez que ya entramos en el área de planeación, entonces se le creó un tablero específico en donde entonces vamos a poder ver con detalle este proyecto, ¿no? En esta plantilla, por ejemplo, tenemos la planeación, la ejecución, el lanzamiento y el cierre de este proyecto. Recordemos que nosotros podemos hacer esto completamente dinámico y lo podemos editar más nos convenga, ¿no? Este tablero está pues bastante interesante, bastante completo y complejo hasta cierto punto. Tiene desde las actividades, los propietarios, el estado de el tiempo aproximado de duración. Tiene aquí, como pueden ver, una columna de actividades, el gasto, no sé, Creo que y por ahí es nosotros. importante mencionar, perdón, cómo hay que acabas de mencionar la actividad. Esta es una columna de dependencia, Una ¿no? columna ¿Y de dependencia. cuál es la función que, o sea, bueno, por ejemplo, si yo quisiera todas esas actividades, si son consecutivas, de esta forma yo estoy, de cierta forma, me estoy asegurando de que no se pueden Una se haga comenzar tras las otra, ¿no? anteriores, ¿no? Claro. Si la principal no se hace. Sí, que es importante al final cuando estamos llevando una gestión de proyectos, ¿no? O sea, no hacer como, por ejemplo, todas las actividades al mismo tiempo, sino esperar a que una acabe, porque al final estamos llevando una cronología de este proyecto, ¿no? Entonces, justo la columna de dependencia aquí me indica que la actividad 2 no va a comenzar si la actividad 1 no termina primero, ¿no? Lo mismo con la 3, lo mismo con la 4, que lo mismo con 5. Es Este, posible verlo también como en un gráfico, sí, las sí, denme un dependencias? segundo. Ok. Aquí tenemos también, por ejemplo, el tiempo estimado que nos tomaría hacer estas actividades, el tiempo transcurrido que ya se han tomado estas actividades, la fecha real de finalización y los días restantes, ya sea este tiene una fórmula, esta es una fórmula, Sí, de hecho, creo que las fórmulas son súper poderosas porque nos ayudan o nos dan esos cálculos que posiblemente con otras columnas no podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la fecha estimada o la planeada con la fecha real, tú puedes establecer o crear, ok, ¿cuántos días estoy a favor o en contra de lo que está planeado realmente esta actividad, ¿no? Y al final que justo, también veo que, sí, perdón. oh, sí, 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 que justo es esta fórmula, ¿no? La que nos permite ver cuánto tiempo a favor o en contra tenemos eh, del tiempo real de finalización, ¿no? Y veo que también tienes una otra columna de fórmula de lado, que por si no lo sabían, las fórmulas Sí, también no son solo de números, pero también puedes usar palabras y así puedes, eso es importante porque puedes crear indicadores fáciles como dice la palabra, identificar si tienes algo en tiempo o fuera del tiempo o está atrasado. Y puedes incluso colorear eso que está fuera de tiempo y atacarlo desde ahí, ¿no? Pero sí, las fórmulas son muy poderosas y yo les recomiendo muchísimo que las puedan usar o probar, ¿no? Y bueno, probar sobre todo, digo, al final podemos entrar a cualquier columna y hacer nuestras propias fórmulas. Hay igual diferentes, em, perdón, ¿cómo se llaman? Sí hay diferentes fórmulas. En claro, Monday nos da ese o sea, videos, hay tutoriales, ¿no? De hecho, tutoriales. si quisieran que les enviemos estas fórmulas que usamos en estas columnas, en el formulario nos lo pueden pedir y se las enviamos sin Si problema alguna fórmula que para necesiten, que lo puedan podemos replicar. replicar. Y bueno, aquí va a decir on time, sí, sí, en tiempo,
o fuera de tiempo en el caso de que nos hayamos pasado. Todo esto que estamos viendo, digo, si bien nos sirve a nosotros como un seguimiento, también tenemos la opción de verlo en un panel high level. ¿Esto para qué nos puede servir un panel high level? Sí, yo creo que es muy eh, pues visible y muy útil para quienes están llevando todo el control de estos proyectos, de este espacio de trabajo. No sé, por ejemplo, para un director o para un jefe de departamento, no es necesario como que entre a cada uno de los proyectos para ver qué está pasando. Podemos crear un panel high level en donde nosotros podamos ver todos los proyectos que están activos. En este caso tenemos tres proyectos activos, ¿no? Nosotros podemos configurar, y lo pueden ver por aquí, nosotros podemos configurar qué vamos a ver dentro de este panel high level. Tenemos bastantes datos en nuestros tableros, entonces lo que hace este panel es recopilar todos aquellos datos que nosotros consideramos valiosos o que nosotros queramos ver para entonces darnos estos datos y sea más fácil. Por ejemplo, aquí si entramos al widget de batería, podemos ver qué es lo que está pasando en la planeación, en la ejecución, en el lanzamiento de cada uno de nuestros proyectos. Digo, nosotros lo podemos configurar, podemos hacer el filtro y se configura. Lo ideal aquí también es que a estas personas que utilizan este panel de high level, ya sean directores, jefes de departamento o quien tenga el control de este espacio de trabajo, sin necesidad de entrar a los tableros, podemos mantener aquí una conversación con el propietario de los tableros. Digo, es muy fácil, es interactivo más que nada, ¿no? Y ya podemos o no perdernos Claro. dentro de nuestra área, ¿no? ¿Hay Sí, de preguntas, hecho, Ceci? sí hay una pregunta, pero creo que pudiéramos dejarlo al final. De hecho, esto es súper funcional porque, como tú dices, normalmente ahora tenemos 4 proyectos abiertos, pero normalmente he escuchado 40 proyectos por project managers en una organización, o sea, sí son bastantes. Entonces, eso de tener que entrar a cada uno de los tableros y revisar, la Sí, verdad pues es más tiempo, ¿no? Entonces, yo si quiero tener high level, tengo muy bien estructurado mi panel, mi reporte de alto nivel. Yo puedo tener ahí un control y visión de lo que está sucediendo, de las en tiempo asignaciones real. en tiempo real, claro, porque esto se está alimentando de la actividad diaria de los tableros y proyectos. Y como tú dices, desde ahí colaborar, ¿no? Sin necesidad de moverte. Eh, am, Eh, hay una sí. preguntita, pero a ver, ¿puedes regresar al tablero? Pregunta aquí Jonathan Azamar. Muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Al ¿Puede tablero general o al tablero al principal? tablero, oh, perdón, a un proyecto? Vamos al tablero, al proyecto Ok. Simplifica. Yo quisiera mostrarles cómo podemos colorear nuestras columnas. Por ejemplo, aquí en el tiempo hay una opción de coloreo, ¿cómo se llama? Sí, colorear. Condicional, exactamente ahí. Si le damos clic aquí, tú puedes, así como los filtros, ¿no? Tú puedes seleccionar dónde, si mi columna de en tiempo, por ejemplo, la de días restantes, ¿no? Días restantes, si es, vamos a ponerle, mm, y es menor, a ver, hay opción de ponerle menor, en la última, a 0. Y vamos a ponerle rojo, porque yo quiero verlo, pues quiero que sea como algo más, que pueda atraer más mi atención. Atractivo. Y yo lo puedo hacer también en el tiempo, ¿no? Si yo también quisiera tener en la otra columna de en tiempo,
hago el mismo proceso, ¿no? Desde ahí yo puedo agregar otro color abajo y puedo incluso poner en donde la columna de en tiempo sea overdue, también que me lo colorea, ¿no? Es la de en tiempo, perdón, la de en tiempo. Y es importante, donde es importante que hay que guardarlo como vista nueva, porque en el momento, si yo me salgo, se va a quitar, ¿no? Entonces yo lo guardo, entonces le puedo incluso poner un nuevo nombre. Entonces ya tengo mi tablita del lado derecho con mi nueva configuración. Incluso puedo establecer esa tabla como predeterminada para que me aparezca como la principal, ¿no? Em, Y espe- justo, Ujú. sí, sí, sí. Antes de terminar, nada más quisiera mostrarles, la verdad, eh, cómo se ve desde una persona externa que no tiene como que todos los permisos, ¿no? O sea, díganme si puede ver mi pantalla, ¿lo podemos ver? Sí, sí se ve. Ok. De este lado, pues es otra persona que, por ejemplo, en el tablero general únicamente puede ver aquellos elementos a los que fue asignado, ¿no? Como tenemos los permisos configurados, el administrador principal tiene los permisos configurados, por ejemplo, no puedo mover eh, esta columna, o sea, no puedo editarla, yo no tengo estos permisos para hacerlo, que es lo principal que queremos reforzar en esta sesión, ¿no? Que puedan ustedes jugar con los permisos establecidos, que ustedes puedan administrarse mejor dentro de los espacios de trabajo y que puedan utilizar una misma cuenta y diferentes espacios de trabajo para diferentes equipos, ¿no? Yo creo que Claro. Y al final, lo sabes que voy a igual dejar. Ajá. el miedo de que, porque a mí me ha sucedido conversando Sí, con usuarios y equipos o directores, líderes de equipo. ¿Estoy que- yo? sí, sí, dan la sí, hola. información, ¿no? Que luego la información que se elimine, que se borre, que alguien por equivocación lo modifique, ¿no? Entonces, y yo entiendo esa situación, ¿no? Hay un riesgo, pero para eso existen los permisos. Ustedes pueden ponerle candados, también hay permisos de vista, hay permisos dependiendo del acceso que tú le quieras, o sea, el acceso o el tipo de miembro también, que se lo puedan ver, que se lo puedan comentar, que se lo puedan editar en donde están trabajando, pero no la estructura del tablero, e incluso la visión, ¿no? Se lo pueden ver en donde ellos estén participando y eso es también magnífico. Por favor, si alguien tiene una pregunta, creo que ahora es buen momento. Pueden abrir su micrófono sin problema antes de terminar. Sí, bueno, y este flujo de trabajo fue hecho como desde lo principal, desde lo general hasta lo principal, pero digo, existen otras formas de hacer este mismo flujo de trabajo como más les convenga a ustedes. Esta es una idea de cómo podríamos trabajar la gestión de proyectos. Sin embargo, existen otro tipo de soluciones ya más detalladas y con más columnas, con más planteamientos, etcétera, ¿no? O sea, existen otras formas. Si ustedes tuvieran dudas acerca de esto o si tienen algún proyecto en puerta que no sepan hacer, adelante, adelante pueden ponernos en los formularios y con gusto nosotros podemos ayudar. Mira, tenemos un par Sí, de dime. preguntas finalmente. Vamos a terminar con esas. Primero, Gustavo Arrieta, muchísimas gracias por tu pregunta. Al principio hablábamos de compartir tableros con personas que no sean usuarios de Monde. ¿Cómo podemos hacer eso y cómo lo vería el usuario? Ok. Es una muy buena pregunta. Hay una forma en especial de hacerlo, si quiero especialmente compartir tableros. Bueno, hay dos formas, ¿no? La primera es por medio de puedes hacer como un tipo broadcasting. Esto significa que, por ejemplo, tú en tu tablero, tú tienes, ¿me ayudas, Mayel? Porque Sí, que tienes, por ejemplo, en tu tablero, en tu tablero principal, tú tienes una configuración, ¿no? En la vista. A ver, espera un ok, segundo. de los permisos de administración de cuenta, dices tú. A ver, te voy a... Ok. ¿Ya? Ok. Aquí, en donde, si tú ya estableciste que este va a ser tu tablero,
yo pudiera hacer compartirlo en la web. Entonces, si yo le doy Sí, aquí compartir, em, me va a generar una liga en la web compartida. Entonces, si yo le doy copiar, vamos a ver la vista previa, y yo le comparto a una persona esta liga, esto es lo que yo voy a ver. Por ejemplo, yo quiero compartirle a mi cliente, por ejemplo, si estoy haciendo un proyecto para un cliente, ¿no? Mira, este es tu proyecto, esto es lo que está sucediendo y esto se está moviendo en tiempo real, ¿ok? Todo esto él lo puede ver. Posiblemente no quiera compartir, obviamente, esto, pero por ejemplo, si quiero compartir algo, no sé, tal vez otro tipo de información, lo puedo hacer. Incluso hay algo muy interesante, tú puedes incrustar este tablero, por ejemplo, en tu página web o en algún otro sitio donde a ti te gustaría compartir información con tus clientes, con tu propio equipo, ¿no? Esta es la forma que tú pudieras compartirlo, hacer un broadcasting, ¿no? En la web y obviamente nadie puede modificar, ¿no? Esto es solo una vista general y se está modificando en vivo, ¿no? Esta es una forma. En el momento que yo quiera dejar de compartir, solo regreso y le doy detener y ya, como puedes ver, ya no está la leyenda de aquí arriba. Y si yo le doy a actualizar, pues ya no existe esta liga, ¿no? Por otro lado, hay otra forma genial para los que tienen el plan Pro y para arriba. Ustedes pueden cambiar, ajustar el tablero a un tablero compartible. Si yo le doy clic aquí, le doy un tablero compartible. Esto me da la posibilidad de poder invitar no solo miembros de mi equipo, pero personas externas a mi organización, ¿no? Personas con un dominio, es importante, dominio externo a los dominios de mi organización. Y esta persona va a ingresar o sea, le va a llegar la invitación a su correo como a cualquier otro miembro. invitado. Va a crear, perdón, sí, como miembro invitado, va a crear un perfil, va a crear su contraseña y en el momento que ellos acceden, van a tener únicamente la visión de este tablero. No van a ver absolutamente nada más, ¿no? Porque son solamente invitados a este tablero. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Yo les recomiendo, si van a hacer eso, que configuren muy bien los permisos de, del tablero para que sin querer ellos no modifiquen absolutamente nada o algo que no deban, o solo editen el contenido donde ellos están asignados, ¿no? También eso podría ser. Creo que hay algunas preguntas de permisos sobre tableros. Tenemos un video en YouTube, ya hicimos un viernes de Monday acerca de los permisos. Les invito a que lo vean para que puedan configurar mejor su cuenta en este dado caso, ¿no? Creo Sí, que y ya, sí, a mí me encantaría seguir, apoyarles con todas sus preguntas, pero ya estamos fuera del tiempo. Lo que sí les pediría y queremos, a ver, y queremos de verdad seguirlos ayudando, si nos ayudan llenando el formulario, de todas formas vamos a revisar sus dudas y los vamos a contactar por correo. Nos ayudará mucho si nos dejan sus correos electrónicos. Veo una pregunta de Joana. Mandar el formulario y de Sergio. Les voy a mandar de nuevo el formulario aquí abajo. Si nos envían ahí sus preguntas, los contactamos directamente a su correo persona, bueno, el correo, aquí está. Y les enviamos la grabación. Ahora sí, nos pasamos por 6 minutos. De minutos, unos verdad, cuantos, pero eso significa que están atentos. De verdad, muchísimas gracias por esto. Esto es para ustedes. De nuevo, tomamos en cuenta sus comentarios y yo creo que muchísimas gracias, Mayel, de verdad, por el contenido gracias y que a tengan todos. un lindo fin de semana. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye.